Bueno, buenas tardes a todas. Es en realidad un momento súper esperado, importante, tanto por un evento presencial, bueno, híbrido, ¿cierto? Al contar con nuestra invitada. Es una actividad, un conversatorio organizado por la Secretaría de Género y Sexualidad de la Facultad de Filosofía y Humanidades y la Comisión de Género y Diversidad Sexual de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que integra a colegas de distintos institutos y que también es triestamental. Y esta actividad se enmarca en una semana que desde fundamentalmente la Secretaría se conmemora, ¿cierto?, 4 años de la primera toma feminista, podríamos decir, en la historia reciente, ¿cierto?, de nuestro país, y que para nosotros es muy importante porque por una parte, ¿cierto?, visibilizó un movimiento social de la zona sur austral de una universidad como esta, que adquiere un reconocimiento por parte no solamente de la prensa, sino, ¿cierto?, se develan a partir de esta movilización estudiantil cuáles eran las jerarquías universitarias diferenciadas en los territorios. Yo creo que es muy importante este sello, ¿cierto?, porque no todas las universidades en el país desarrollan el mismo tipo de jerarquía. Y acá en la Universidad Austral, ¿cierto?, había un tipo y un ejercicio, ¿cierto?, de violencia que se hicieron visibles en ese contexto, que era la violencia a partir, ¿cierto?, de una denuncia de abuso contra un académico de esta universidad, pero que no solamente, ¿cierto?, se simboliza en ese caso, sino, ¿cierto?, en una estructura mucho más amplia. Y bueno, en esta semana de conmemoración hicimos que estuvieran presentes protagonistas de este movimiento. Por algunos temas técnicos, algunas de estas compañeras no van a poder hoy día estar, y bueno, las vamos a saludar. Obviamente, si hiciéramos el listado y el nombre de todas las estudiantes que estuvieron en esta toma, quizás se nos quedarían algunos, ¿cierto?, en el tintero, pero son todas protagonistas fundamentales de este movimiento estudiantil. Yo quisiera también señalar que este movimiento, esta toma feminista, se inscribe también en un cambio respecto al sujeto del feminismo. Ya hay una generación de estudiantes que habían vivenciado también en su experiencia como estudiantes secundaria la lucha del movimiento estudiantil, y por lo tanto ellas ampliaron la mirada respecto a lo que es una educación democrática, ¿cierto?, exigiendo el modelo de educación no sexista, que sigue siendo hoy en día una demanda importante, no solamente de los estudiantes, sino de las feministas a nivel transversal. Y también era una generación de estudiantes que muchas de ellas representaban a una clase social que antes no estaba presente en las universidades. Era una generación de estudiantes, muchas de ellas primera generación de sus familias de ingresar a la universidad, y por lo tanto encarnaban una serie de violencias, ¿cierto?, en su historia de vida y en sus trayectorias familiares. Ya eran portadoras de una demanda más amplia, ¿cierto?, contra el patriarcado, de violencia arrastrada de sus abuelas, muchas de ellas mujeres, ¿cierto?, inquilinas, trabajadoras del campo, las zonas rurales, que sufrieron la violencia patronal, de sus madres que sufrían violencia estructural y también violencia doméstica, y por lo tanto su voz como expresión del movimiento estudiantil en la universidad era portadora también de esa memoria y de esa trayectoria. Y esto que estoy contando, digamos, es también fruto de las conversaciones, de las discusiones que tuvimos
muchas noches, tardes, cuando se desarrolló la toma feminista acá en este mismo espacio. Bueno, y para conversar sobre estas reflexiones a 4 años de la primera toma feminista en Chile, nos acompañan el día de hoy 3 invitadas. Agradecemos muy especialmente a Lucía Miranda por acoger, digamos, esta invitación. Gracias Bueno, a ustedes. Lucía es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca, especialista en métodos y técnicas de análisis por el Centro de Investigaciones Sociológicas de Madrid, España. Es cientista política por la Universidad de Santiago de Compostela. Ha sido consultora para el PNUD y la OEA, entre otras organizaciones nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como investigadora responsable del proyecto Fondesit ANIT, una historia de desencuentros, el vínculo entre el movimiento feminista y los partidos políticos. Sus publicaciones giran en torno a el feminismo, la participación y la representación, y es parte de la red de politólogas, ¿ya? Que es muy interesante cómo, ¿cierto?, a partir de el movimiento feminista también a nivel profesional, a nivel disciplinar, se han organizado, nos hemos organizado en distintas redes. Nos acompaña también Marcela Vargas, la profesora Marcela Vargas, feminista, una de las coordinadoras de la red de historiadoras feministas, profesora del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, magíster en Historia del Tiempo Presente, responsable de una investigación denominada De la calle al aula, discurso y prácticas en torno a la educación no sexista en la Facultad de Filosofía y Humanidades, quien ha liderado una investigación respecto que recoge precisamente las principales memorias de las protagonistas del movimiento del año 2018 y que hoy día va a presentar y comentar los principales resultados también de ese trabajo. Y nos acompaña una de las protagonistas de este movimiento, Lucía Ipinza, ¿cierto?, que es estudiante de antropología, actualmente tesista, ¿cierto?, de la carrera, y que, bueno, en su voz vamos a ver representada la voz, la trayectoria y las discusiones, las tensiones, ¿cierto?, de este movimiento ya con la distancia de 4 años de esta primera toma. Para iniciar este conversatorio voy a darle la palabra a Lucía, ¿ya? Para que Lucía Miranda, en este caso nuestra invitada, ¿ya? Para que pueda inaugurar la jornada de hoy. Lucía. Muchas gracias. La verdad es que yo estoy honrada de que me hayan invitado. Me encantaría estar ahí presencialmente, como he estado durante el periodo en que he realizado algunas entrevistas y bueno, espero también poder seguir ahondando en el trabajo de campo. Y también honrada porque, bueno, al momento que estabas haciendo la introducción, hacían referencia a un montón de factores que transcurrieron transversalmente y concomitantemente con el movimiento, con la toma que ustedes hicieron con un movimiento que se inicia en la Universidad de Valdivia y que eso tiene un peso que en verdad, por más que se ha visto en los medios de comunicación, sigo dudando si es reconocido. Pensemos que el movimiento estudiantil que comienza en 2018 en Chile, después también genera un efecto dominó en la región, más allá de que habían habido otros movimientos que habían posicionado causas, pero específicamente lo que tiene que ver con la dimensión de la autonomía física y una vida libre de violencia y un reclamo por el acceso a una gestión de nuestro cuerpo, de los derechos sexuales y reproductivos, se posicionó de forma especialmente fuerte con las movilizaciones de 2018. Y veo que los medios de comunicación no hicieron eco o el suficiente, o el que se esperaría para un movimiento que una de las preguntas guías que habían mandado, ¿no? ¿Cómo te encontraba el movimiento feminista? La verdad, expectante y esperándolo hacía mucho tiempo, ¿no? En este sentido, creo que también los medios de comunicación han jugado un rol para invisibilizar algo que se estaba dando de forma latente probablemente, y de hecho así era, de forma anterior.
Así que en este sentido creo que ha sido clave para posicionar demandas, para posicionar el movimiento feminista a nivel regional, también para posicionar dentro de Chile lo que ha significado la evolución en el proceso de rediseño, resignificación a nivel institucional, como bien decían, el planteamiento por una educación no sexista, porque hemos comprobado que no por no regular ciertos aspectos, ¿no? Como podríamos pensar en el acceso a la educación sexual, etcétera, hay más libertad, todo lo contrario. Cuando hay muchos aspectos que no se regulan dentro de la vida privada, lo que se terminan reproduciendo son patrones de dominación inculcados culturalmente, que lo único que significan o reivindican es el sometimiento, en este caso, de un género por sobre el otro. Así que en realidad yo las quiero escuchar a ustedes en cómo se ven en después de estos 4 años y todavía se autorreconocen también, ¿no? El efecto que están teniendo, porque lo estamos viendo en esta nueva sociedad que está escuchando claramente lo que ustedes han proclamado de vanguardia también en muchos aspectos desde abril de 2018. Gracias, Lucía. Me imagino que vamos a hacer, digamos, una ronda de primeras intervenciones, ¿cierto? Y luego abrir las preguntas y el conversatorio al público. Marcela. Gracias, Karen. Igual saludar a Lucía, y a Lucía, a la Lupe, a la Lucía. Bueno, yo igual para partir me gustaría posicionarme justamente desde ese momento de interpelación que es el movimiento feminista para no solamente las estudiantes, sino también para las profesoras y para todos aquellos espacios donde justamente se especializan y se ejerce la socialización de género. De cierta manera, en mi caso, yo estaba justamente saliendo de la universidad y adentrándome a las escuelas, escuelas en donde uno pensaría, ¿cierto?, que finalmente estas discusiones no suelen llegar de la manera o como se vivió, ¿cierto?, en la toma de esta discusión. Y me parece que justamente en tanto una revisa sus distintas trayectorias como estudiante, como profesora, como militante, hay una serie de elementos que están también expresándose. Por un lado, propuestas, ¿cierto?, como es la educación no sexista, y como lo es también el pensar espacios libres de violencia, pero también, por otro lado, proyecciones. Y yo creo que, por ejemplo, hacer estos ejercicios de conmemoración a 4 años es un ejercicio también de proyección para pensar que justamente quedó pendiente, pero que también esperamos incida, digamos, en otros espacios que no sean solamente la universidad, porque justamente yo creo que uno de los elementos que está y que es potente del movimiento feminista del 2018 es que no fue un movimiento que se quedó, ¿cierto?, parcelado en la demanda por acoso, violencia y discriminación en las casas de estudio universitarias, los espacios de educación superior, sino que también permeó, ¿cierto?, en las escuelas, en el profesorado, en cómo las profesoras y profesores están también pensando estos problemas en las aulas, también en las familias, ¿cierto? Y creo que eso ahora, sobre todo en tiempos en donde se está elaborando una nueva constitución y en donde justamente emergió como norma, iniciativa popular de norma, la educación sexual integral, y donde también hoy tenemos una institucionalidad, ¿cierto?, que se hace llamar feminista, gobierno feminista, creo que hace mucho más sentido también mirar cómo hoy estamos profundizando o agudizando esas contradicciones que generó en su momento el movimiento feminista estudiantil del 2018. Yo creo que al menos considerando la experiencia de cada una, como decía, esas contradicciones también insuman para propuestas, proyectos más profundos y que en el fondo también transversalicen nuestras acciones, porque otro de los elementos que al menos a mí nos hizo sentido en el caso del proyecto, que más adelante puedo comentar aún más, el hecho de que, claro, quienes se están formando como profesoras y profesores, por ejemplo, tienen obviamente un compromiso, una responsabilidad
importante respecto a estos temas, pero también las otras carreras, las otras profesiones, ¿cierto? Acá también había periodismo, hay antropología, son carreras que también requieren una formación en perspectiva de género, ¿cierto? Una formación que apunta a entender estas problemáticas como importantes, y así también en otras facultades lo mismo. Entonces yo creo que esa potencia feminista que persiste es también un insumo, como decía, para profundizar y complejizar aquello que parece que solo queda en el papel o en estos planes o iniciativas autogestionadas. Y creo que ahora también es un momento, de hecho me hubiera gustado que he estado también quizás más personas aquí para decirlo, es el momento de que otras personas también se involucren en estos temas, que no sigamos siendo las mismas las que no estén involucradas en estos temas. Eso para partir. Gracias, Marcela. Bueno, como decía al inicio, habían otras invitadas, ¿cierto? También protagonistas, por problemas temporales en distintas regiones no van a poder conectarse, pero la voz de Lucía seguramente va a reflejar parte, digamos, de la experiencia de las principales protagonistas de esta primera toma feminista. Yo decía al principio que quizás podía nombrar algunas, pero quizás se me queden algunos nombres fuera, entonces bueno, vaya para ella mi reconocimiento, porque la toma no solamente, y perdón que me tome unos minutos, no solamente significó asumir un protagonismo para ella, sino también muchas veces costo en términos de su trayectoria académica, un impacto, digamos, importante en sus vidas respecto a la exposición que tuvo en algunos medios de comunicación, ¿cierto? Y el tratamiento sexista en los medios. Y yo creo que es de justicia también este día hacer un reconocimiento a cada una de ellas, donde estén, digamos, en sus territorios, no todas son de Valdivia, así que eso. Lucía. Bueno, yo espero hacer justicia a mis compañeras con lo que tenga que decir, comentar en esta instancia, pero sobre todo posicionarme como estudiante que vivió el 2018 y también como estudiante del sur. Creo que como entre compañeras, hablando de las temáticas, organizándonos, siempre es importante para nosotros reconocernos como gente que habita el sur, que vive su experiencia, habita desde el cuerpo el sur. Las demandas que nacen desde Valdivia creemos que son obviamente distintas a las que pueden haber surgido en Santiago, que pueden haber surgido en Coyhaique, en los distintos espacios donde se levantaron tomas a nivel nacional, porque se entiende que el territorio se habita distinto según donde estés parado. El hecho de que haya surgido acá en el sur, en Valdivia, una primera toma feminista, igual tiene mucho que decir en cómo nosotros nos enfrentamos cotidianamente a las universidades. Pensamos también que igual como una, no sé si discriminación al ser de región, pero el mismo hecho de que haya existido una invisibilización de los medios, que hasta el día de hoy muchas veces no se sabe dónde fueron las primeras tomas, sentimos una necesidad de reivindicarlo, y por eso quisimos hacer también esta semana de a 4 años de la toma feminista, porque creemos que si bien también es importante conmemorarlo y que también es parte de nuestra historia y nuestra identidad como sicilianos y sicilianas, también creemos que es el momento también de hacer cambios generacionales. Hay 3 generaciones nuevas, por así decirlo, están ingresando físicamente a la universidad, que a lo mejor muchas veces no saben de las instancias organizacionales que hay, tanto a nivel estudiantil como de fiesta mental, y queremos que esta instancia sirvan como de incentivo, que se vea que las temáticas de género siguen en pie y que si bien en el 2018 partieron por ciertas causas, lamentablemente la violencia de género y la discriminación van mutando. Tuvimos 2 años de pandemia donde vimos que han seguido transformando los tipos de violencia, los tipos de problemáticas. Hay nuevas necesidades, nuevas problemáticas, también hay nuevas generaciones con nuevas ideas, nuevas proposiciones. Entonces, ojalá esta instancia sirva de reflexión, sirva de dotarnos de contenido y también de que surjan estas nuevas organizaciones con nuevas personas. Las nuevas ideas son súper necesarias, los cambios generacionales también.
Y bueno, las temáticas del género siempre van a estar sobre la mesa y ojalá podamos abarcarlo y reflexionar al respecto. Gracias, Lucía. Bueno, una primera ronda más bien de reflexiones sobre el proceso más amplio. Me gustaría en esta segunda ronda que nuclear, digamos, dos de las preguntas que fueron previamente entregadas. Una, quizás recordar los principales hitos, ¿cierto?, del 2018, cómo también se ha percibido las transformaciones, bueno, las reivindicaciones, pero también las transformaciones que el movimiento del 2018 supuso. Una reflexión respecto a eso, ¿cierto? ¿Cuáles han sido también los principales, quizás, triunfos de esas demandas y cuáles han sido los nudos todavía problemáticos y ausentes? O sea, que las universidades, las instituciones y el sistema universitario no ha dado, no ha respondido todavía respecto a esas primeras propuestas. Lucía. Y voy a empezar con la segunda reflexión que me parece trascendental también a partir de lo que planteaba Marcela, de lo importante de que se hagan estas conmemoraciones, pero que signifiquen un punto de observación de qué es lo que ha pasado y hacia dónde vamos, ¿no? Y en este sentido, evidentemente, pese a la capacidad de repercusión, de movilización, etcétera, que ha tenido, y que en efecto creo que uno de los grandes hitos tiene que ver con que las demandas feministas se pusieron con tanta claridad, con tanta convicción, con tanta validez, que de una forma innegable, que ha permitido que ciertos debates hoy se estén dando en el articulado de la Constitución. Pero específicamente a nivel de las movilizaciones estudiantiles y de lo que se ha avanzado, los desafíos que quedan a nivel de la universidad, tiene que ver con cómo es esta lógica de las universidades tan jerárquicas que no ha permitido que ciertas medidas, como por ejemplo la incorporación de secretarías de género, sea un aspecto transversal, o que haya una visión transversal en este sentido que permita que las estudiantes se vean amparadas, se vean protegidas, y que exista también una dinámica en la interacción de los distintos ámbitos universitarios, unas reglas que permitan un desarrollo transversal y desde una reivindicación de las autonomías. Creo que dentro de los hitos también hubieron aspectos organizacionales que, como en general, las dinámicas organizacionales de los movimientos sociales en general y de los movimientos feministas en particular son poco explorados. Tuvieron una capacidad de coordinación pese a las diferencias, pese a lo que se estaba planteando de la distancia que el sur representa respecto de Santiago, que encuentro que ha sido de alguna forma inaudita y magnífica, ¿no? En el sentido de que pudieron generar estas reuniones, coordinarse, conversar, plantear en sentido amplio a través de petitorios, y justamente como esa parte, esa dinámica interna de los movimientos y del movimiento feminista en particular no es explorada, no sé hasta qué punto es reconocida, y a mí me gustaría ponerlo sobre la mesa, pese a las diferencias que efectivamente después se puedan desglosar a partir de las tensiones a nivel interno, etcétera, también a nivel de campus universitario. Y por lo que tengo entendido, por lo que he recolectado en entrevistas, muy armándolo en el momento, ¿no? Coordinando, consiguiendo platas a través de hacer estas actividades, etcétera, para que compañeras que quizás no pudieran viajar y nos pudiéramos juntar. Ese momento clave de las movilizaciones donde se juntan y conversan, que es lo que cuando revisamos la teoría de concientización feminista es clave, lo hicieron, y eso es, no sé si se visibiliza, pero creo que es clave y un hito importantísimo. Sí, como yendo también al punto que señala Lucía, yo pensaba como hito esta asamblea zonal sur que existió en 2018 y que reunió no solo a estudiantes de distintas casas de estudios que estaban en ese momento tomadas, entre Chillán y hasta más al sur, sino también a organizaciones locales,
a académicas y a personas que en el fondo también se sintieron convocadas por un espacio que buscaba justamente la coordinación, la organización, la articulación, pensando en trascender lo que podía ser en este caso solo la universidad. Y más allá de el pensarlo como decía también en un principio, como un momento que implique solo la solución a un problema específico, ¿cierto? Fueron en esos espacios donde justamente se ahondó en cuáles son las cuestiones pendientes que también estaban al debe no desde ese momento, sino que previo. Y de hecho, recuerdo mucho, por ejemplo, esas mesas que justamente abordaban educación no sexista, en donde aparecía mucho la interseccionalidad, el problema cierto particular de los territorios del sur en tanto la ruralidad, por ejemplo. Y yo creo que, claro, allí se gestó en gran parte también una cooperación que trascendió el hecho de tener que entender problemáticas comunes en tanto lo rural e interseccional, sino también alianzas, y muchas de ellas perdurables en el tiempo, a propósito de que también muchas de las mujeres, por ejemplo, que asistieron a estas asambleas, conocí algunas que después armaron colectivas con estudiantes, ¿cierto? La misma Federación Feminista Valdivia, que después pasó a otra, y esa articulación creo que también está hoy un hito en tanto ahora vemos que también hay cuestiones contradictorias, que es que muchas de esas también colectividades desaparecieron, se fragmentaron y se transformaron a propósito de también las nuevas generaciones que van ingresando a la universidad. De hecho, bueno, la investigación que desarrollamos en conjunto, no solamente profesores y profesores de acá de la facultad, sino también estudiantes de la facultad, nos invitó también a mirar que los pendientes que existían a propósito de este hito es el hecho de que transgeneracionalmente, por ejemplo, existían todavía algunas brechas, por ejemplo, en relación a desde qué lugar, desde qué feminismo estamos entendiendo estas problemáticas o qué tan fundamentales son estas problemáticas en este tiempo. Y ahí, claro, entraba como este binomio, ¿cierto? Del feminismo más institucional, el feminismo radical o más autónomo, y estas cuestiones también son, digamos, parte justamente, no necesariamente un pendiente, sino de estas complejidades necesarias que tienen los movimientos, ¿cierto? No hay una homogenización de los movimientos porque justamente las experiencias son diversas y los lugares de donde hablamos y entendemos son diversos, y la Lupe lo decía, ¿cierto? Nosotras pensamos desde el sur este problema. Y cuando llegamos a las reuniones de la coordinadora 8M, en estas asambleas plurinacionales, nos encontramos con que las mujeres y disidencias de allá van a estar pensando desde su lugar también estos problemas. Entonces, creo que eso más que pensarlo como un pendiente es una, como decía, una complejidad necesaria y que arma justamente también un entramado complejo para mirar desde la particularidad las propuestas. Por ejemplo, la propuesta que puede emerger de acá, generando quizá un nuevo encuentro, una nueva asamblea zonal sería súper interesante, por ejemplo, que se retome quizá ese espacio y ver también en qué estamos quienes estuvimos hace 4 años en esa asamblea. Porque es también sería un ejercicio, por ejemplo, justamente de predicción, que es lo que decía hace un rato. Gracias, Marcela. Bueno, para no repetir como los hitos, y hablando un poco de lo que decía Marcela, yo encuentro que como dentro de los hitos que marca este movimiento feminista es el cómo pensar en la organización política, el cómo pensar las mismas tomas, el hecho de una horizontalidad constante a la hora de no tener como voceros, sino como que sea horizontal, ese tipo como de propuestas a la hora de ella. Pero ¿quién es como la manda más de la toma? Es una forma, y yo me acuerdo que otras personas, varones, habían comentado como que nunca se nos hubiera ocurrido una horizontalidad tanto de no tener voceras, sino como puedes preguntar a cualquiera, todos tenemos la misma información. Y también creo que eso como que responde a como lo singular que es el movimiento, y que agarrando lo que decía Marcela recién, es que todo, como habitamos en el sur, es distinto. Como se habita en Santiago,
es distinto. Entonces al final es un movimiento que no puedes como globalizarlo en uno solo. El feminismo de Valdivia es uno, el feminismo de Santiago y sus diferencias son otro. Entonces es dejar de, no sé, por ejemplo, el movimiento No AFP tiene lo mismo a nivel nacional. Hay movimientos sociales que son más, no sé cómo decir la palabra, no son homogéneos, o sí, son homogéneos. Esto creo que es un hito que venía como a proponer un movimiento social que es a nivel mundial, que hay demanda con perspectiva de género en todo el mundo, pero que es tan universal, pero como se habita desde los territorios, tiene sus singularidades, como hablamos de la horizontalidad, y yo hablo desde Valdivia, no sé cómo han sido los movimientos feministas en otros lados del país, pero creo que ese hito de venir a decir si es un movimiento a nivel nacional, pero tiene sus singularidades dependiendo del territorio. Gracias, Lupe. Es interesante lo que decía Lupe, porque como nosotros recibimos en la facultad muchos llamados de periodistas para querer hablar con la presidenta de la toma, la presidenta de la organización, quién es la dirigente. Y claro, la respuesta siempre era lo que decía Lupe, y entonces esos liderazgos compartidos, yo creo que ese aprendizaje también fue un golpe respecto a la forma en la cual se estaba representando el movimiento en ese momento. Bueno, y esta tercera ronda de intervenciones me gustaría un poco que pudiéramos detenernos en las proyecciones, ¿cierto? Lo que ha pasado, cómo ha remecido el movimiento feminista, las universidades, cómo la respuesta que ha sido, ¿cierto? En algunos casos ha sido a través, digamos, de punitivista en términos de las normativas, institucionalizar una política de género, con distintas versiones, instituciones que han externalizado, contratando ¿cierto? Como a externos que puedan generar capacitaciones, talleres, cursos, otros incorporando las políticas de género a la dinámica y democratizando también los espacios que ya existían en la universidad. Pero todavía, digamos, queda la pregunta pendiente por lo que ha aportado el movimiento feminista en realidad a repensar el mundo universitario, no solamente en términos de sus normativas de regulación de las relaciones sociales, sino a cómo construir otra forma de conocimiento, ¿cierto? Cómo puso también en jaque el movimiento feminista los propios currículums, ¿cierto? Las prácticas docentes, las formas de relación, ¿cierto?, jerárquica entre profesores y estudiantes. Entonces, que pudiéramos intervenir respecto a esos aspectos. O sea, ¿cuáles ustedes creen han sido estas principales transformaciones? ¿Cuáles son las críticas a las respuestas de las instituciones universitarias? Y ¿cuáles son las proyecciones? O sea, ¿cómo vemos, digamos, el feminismo no solamente en la universidad, sino, digamos, también, algo señaló Marcela, en esta tensión, ¿cierto? O sea, puede existir un gobierno feminista en la medida que el feminismo llega a incomodar el poder, o sea, se puede transformar, ¿cierto? Institucionalizar el feminismo en la forma en la cual se ejerce el poder, un poco que podamos debatir respecto a eso, a nivel universidad, ¿cierto? Y en la coyuntura país. Lucía. Sí, efectivamente, si hay algo en lo que se marcó la diferencia, como planteaba Lupe, es el tema de cómo las lógicas distintas de organización que supuso el movimiento feminista también vino a interpelar cómo nos estábamos relacionando en la universidad. Y eso fue determinante porque fue una interpelación directa y probablemente encontraron apoyo desde docentes que desde momentos previos teníamos disposición a que estas lógicas cambiaran, pero claramente donde esas estructuras están más enquilosadas, y en esto creo que si bien entiendo, o sea, si bien está como
dentro de esta lógica centralista que tiene Chile, donde Santiago es un poco la que marca la pauta, al surgir desde el sur y también plantear de manera disruptiva desde el sur, creo que hay como que están anteviniendo el hecho de que esta lógica está cambiando y tiene que cambiar sí o sí, ¿no? Quiero también reivindicar el hecho de que las tomas que más tiempo duraron son las que se desarrollaron en los campus universitarios de Valdivia, y principalmente de Valdivia y de Conce, ¿sí? Y eso creo que todavía nos falta terminar de entender cuáles son estos factores que posibilitaron, de alguna forma, mi hipótesis tiene que ver con que hay un capital político y cultural de larga tradición, que sostiene el hecho de que se haya permitido, se haya reivindicado y de alguna forma se haya sostenido tanto tiempo las tomas. Pero efectivamente las universidades, o sea, las facultades de Santiago y universidades de Santiago, creo que son las que han demostrado, y quizás las privadas, ¿no? Las que han demostrado más reticencia a romper con estos cánones y las peticiones y las sugerencias que el movimiento planteaban. Y creo que eso también tiene que ver con cómo estamos entendiendo la lógica de producción educativa, como lógica de producción, me explico, que también está siendo interpelada y que también es importante que revisemos, sobre todo si vamos a tener un modelo de ahora en más de gestión de la educación que cambie, ¿no? Sí coincido en que efectivamente para que pueda existir un movimiento feminista tiene que generar incomodidad y todo movimiento social en general tiene esa función. Por eso siempre hay una reticencia, y me parece sana, desde los movimientos, cuando desde la institucionalidad se absorbe las demandas, porque es la historia del movimiento feminista el miedo a la cooptación. El miedo a la cooptación desde las instituciones, desde los partidos políticos. Sin embargo, y eso también creo que tiene que ver con un desafío y está conectado con toda la reflexión que hemos planteado desde un principio, o sea, que han planteado ustedes, quiero decir, y que nos han propuesto, digamos, en esta conmemoración. Hay que poder lograr un mecanismo que implique un cambio de lógicas de interacción, pero que de alguna forma impida los retrocesos cuando hay un cambio desde la institucionalidad política que no va tan a favor. ¿Me explico? Quiero decir, ahora dentro de todo nos sentimos miedo que el movimiento feminista sea absorbido y por tanto invisibilizado desde las administraciones porque se van a apoderar de las demandas y van a decir que están resueltas, y después va a pasar el tiempo y se nos va a volver a invisibilizar, y pensemos el peor escenario, cambia el color político y vuelve el peor color político que puede haber para el feminismo, y resulta que se desbarata todo lo poco que se pudo avanzar, como hemos visto que ha pasado en otros casos, en otros países, en otros contextos. Hay que poder elaborar una estrategia para que ciertos aspectos, y en este sentido el proceso constituyente me parece clave ahí como el rol desde los distintos lugares de la sociedad se movilice para la importancia de dejar plasmado en esto que es una carta magna ciertas condiciones que no permitan retrocesos que son, o sea, no permitan retrocesos que pueden ser terriblemente peligrosos para el reconocimiento de la autonomía de las mujeres. Entonces, si bien entiendo la desconfianza en la institucionalidad, tenemos que poder generar un mecanismo para que ciertas demandas avancen y queden de alguna forma talladas en piedra y que no haya lugar a cuestionamiento, y eso tiene que ver con el consenso. Y el consenso tiene que ver con poder dialogar con gente con la que no partís desde el mismo lugar, con la que no partís inicialmente estando de acuerdo, pero que tenés que poder lograr unos puntos básicos. Gracias. Marcela. Para
no redundar también en lo que señalaba Lucía, que estoy de acuerdo con sobre todo esto último, ¿cierto? De cuál va a ser el mecanismo en el fondo que reúna una base necesaria y que impida que frente a cualquier cambio de gobierno o de institucionalidad, estas cuestiones retrocedan. Y creo que a propósito del trabajo que hicimos con los colegas y las estudiantes en esta investigación reciente, que de hecho tenemos que enviar el informe de rendición a todos, como que es un recuerdo constante lo del cierre también, pensábamos, ¿cierto?, en que justamente un problema es que los sectores que se ven lejanos a esta temática, que en este caso también lo vemos no solamente en esta gala, sino también en otros espacios, por ejemplo en la política, ¿cierto?, cuando vemos que se critica todavía el hecho que exista la ideología de género, que no se puede usar la E, etc. Esos elementos latentes, de una u otra manera, también están poniendo en jaque o en peligro lo que se ha alcanzado, porque de una forma u otra también permea, ¿cierto?, en la discusión pública, el que hay cuestiones que no son necesarias o que si ya se alcanzó cierto piso, como que ya basta, por ejemplo, con la paridad, yo creo que también está ese tema. Y creo que lo que al menos este espacio o lo que hemos conversado hasta acá dejó muy claro es que justamente lo que tiene que haber es voluntad política y educación permanente en torno a estos temas, y que eso no podemos esperar que solo esté viniendo, ¿cierto?, de una ley o desde la institucionalidad, sino también tiene que estar en el impulso, en el sentido, en el sentir también de quienes desde la experiencia han impulsado y entendido estos problemas como fundamentales. Por ejemplo, yo creo que es vital, ¿cierto?, que el estudiantado, no solo de esta facultad, sino de todos los espacios, esté consciente de lo que implica educarse en afectividad, en sexualidad, ¿cierto? Que haya también esa misma educación permanente en quienes estamos formando estudiantes y al mismo tiempo que eso esté en los espacios comunitarios, porque yo creo que una ganada, por ejemplo, fue justamente esta ley, anotada en la ley 21.369, esta ley que era para las denuncias de acoso, violencia y discriminación en las universidades. Esa es una ley que de alguna manera es un piso, una estructura que ya está normando y permitiendo que se sancionen estos casos en la universidad. Pero deberíamos avanzar también en que, por ejemplo, en otros espacios también esa ley esté en el fondo resguardando a las víctimas, resguardando el que no se cometan estos delitos. Y eso, o sea, de alguna manera, especialmente quizás lo vemos con la ley Zamudio, con otras leyes, pero no podemos quedarnos solo en las leyes. Y creo que ahí es importante también cómo desde otros espacios, ¿cierto?, estamos haciendo permanente incidencia con estos temas, convocando, y por eso es fundamental que sigan existiendo, ¿cierto?, y que estén estas secretarías de género y sexualidades, que se revitalicen, revivan los círculos de mujeres, que fueron los que también de alguna manera impulsaron, por ejemplo, la toma del 2018, y creo que, claro, no es uno o lo otro, una institución o autonomía, sino que ambos en diálogo y también levantando resistencias frente a avanzadas que pueden ser un retroceso, porque tuvo la posibilidad de que lo haya habido, por ejemplo, con un gobierno de paz, y puede que lo haya, y que también no se sostiene, por ejemplo, en estos 4 años de gobierno, la misma reflexión y potencia que hay detrás del feminismo como transversal, del género como transversal. Eso. Gracias, Marcela. Bueno, súper de acuerdo con todo lo que comentaban Lucía y Marcela. Creo que como movimiento y también desde que nace la toma hubo un constante como tira y afloja con lo que era la institución, o sea, partiendo que era la institución la que no estaba dando abasto con las medidas ya instaladas, como era el tema de ABD, que eran medidas que carecían como de muchas veces dignidad, dependiendo de lo que era la víctima. Siempre ha habido esta discusión constante con lo que es la institución, que si bien no podemos que no exista, porque estamos en una institución que es la universidad, está el gobierno, están las leyes, sabemos que estas no siempre dan abasto. De hecho, uno de los principales problemas que hemos tenido
desde, bueno, antes del 2018 hasta la actualidad, es que, por ejemplo, ABD no puede hacer tales cosas porque hay una ley que prohíbe que las universidades puedan tomar estas decisiones, el derecho a la educación y este juego constante, que una ley se interpone entre un derecho y un derecho al otro. Entonces, si bien las leyes tienen que mejorar, también nosotros tenemos que estar constantemente criticando estas, como va a haber una nueva constitución, pero como estas violencias también van cambiando, no puede quedarse solo en la conformidad de las leyes. Creo que eso. Gracias, Lupe. Bueno, como estamos conversando, ahora la idea es poder abrir, ¿cierto?, una ronda de preguntas, comentarios, reflexiones a quienes nos acompañan. Hubiésemos querido que este auditorio estuviese lleno. Bueno, no sé si hubiésemos podido por el tema de aforo, que hubiese desbordado. Pero bueno, sabemos temporal mediante, clase, etcétera. Así que dejo la palabra para quien quiera preguntar, comentar, hacer alguna reflexión a las presentadoras. Para Lupe, sí. ¿cómo ves el cambio que se ha generado en la universidad desde hace 4 años hasta ahora? Como cambio institucional. Sí, con el tema del feminismo. Yo creo que ha habido un cambio, pero igual voy a ser súper sincera, el hecho de estar en la Facultad de Filosofía y Humanidades como que a lo mejor sesga un poco de lo que es la universidad a nivel general. Como nosotros tenemos una muy buena relación, bueno, con nuestra decana, está actualmente la Secretaría de Género vigente, cosa que en otras facultades no pasa, o en el campus Miraflores no tenemos idea de qué está pasando, entonces creo que puedo tener una visión un poco sesgada al hecho de ser estudiante de humanidades, pero creo que si bien en un momento hubo un pic de como esta conciencia de la perspectiva de género, de las demandas, creo que a nivel institucional fueron bajando las revoluciones, si bien en un momento nos daban todo lo que queríamos en términos, no sé, económicos, de espacio, yo siempre voy a tener la duda y me hago responsable de mis palabras de qué tan sinceros eran estos apoyos o eran más bien como beneficiosos para los gobiernos de la universidad, porque actualmente no creo que se vea mucho voluntad política respecto a lo que son las pequeñas instituciones con perspectiva de género, el comité paritario, lo mismo ABD, se ve una falta constante de ingresos, falta de personal, que igual son parte de las demandas que existían en 2018, aún se ve que están carentes. Hay personas que trabajan muchas más horas de las que deberían, que se explotan, que va igual contra todo lo que uno piensa de lo que es la vida digna. Entonces, si bien tenemos esta secretaría, igual creo que a voluntad de las mismas que estamos siempre, las mismas, entonces está sobre la mesa, pero realmente la institución sigue estando cómoda y si uno le pide ya, pero no hay una voluntad propia que venga y ofrezca como soluciones o ayuda o ideas nuevas, sino siempre nace como desde las bases, desde las profesoras, desde la organización feminista o de las mismas de siempre. Eso. Gracias. ¿Alguien más? Yo creo que Lupe dijo algo que yo ya había escuchado mucho, es cómo se dan este tipo de movimientos en las diferentes regiones del país. Nuestras demandas, que me incluyo como feminista, son diferentes a las que hay en el norte o las que hay en la zona centro. Hablamos de centralización, no sé si están al tanto de Evo Montesinos y la publicación de su libro Santiago de Chile. El feminismo puede ir de la mano con la descentralización. Y lo otro, justo se libre con el que hacen lo que estamos hablando de que hoy, en cuanto a visibilización femenina, en periodismo solo hay un aumento de 3 puntos. ¿Cómo hacer que eso aumente más? ¿Cómo lograr que la figura femenina pase de ser mamá, pase de ser como la acompañante de, la hija de, la esposa de, hacer algo más, a tener una imagen realmente propia?
¿Cómo lo podemos hacer? ¿De qué forma podemos llegar al público para aumentar toda esta visibilización y ser propias de nosotras mismas y no de alguien más? Gracias, no sé quién quiera, ¿para alguien específico o para la mesa? ¿Lucía? Ah, no escuchó, ¿verdad? Sí, sí, perdón. ¿Te repito la pregunta? ¿Me escuchas bien? Sí. Sí. La última intervención tiene que ver precisamente con, o sea, por una parte, cómo se puede potenciar la visibilidad de las mujeres, específicamente en periodismo, digamos, tener una mayor figuración pública, en realidad, el discurso público de las mujeres. Y la primera pregunta era en relación a sí, el rol del feminismo en los procesos de descentralización, o sea, cómo esta crítica, ¿cierto?, del feminismo del sur al centralismo puede también ir de la mano, ¿cierto?, del proceso de descentralización en nuestro país, en realidad de promover una cultura política desde el feminismo que promueva la descentralización. El micrófono apagado. Estás con el micrófono apagado. Ay, perdón. Justo estoy con este libro que, bueno, es fantástico, lo recomendó una colega de la red de politólogas y creo que es fantástico para que, bueno, lo decía al principio Marcela, ¿no? En el fondo también, y bueno, Lupe, cuando decía, bueno, el movimiento nos impulsó a adoptar esta epistemología feminista, es decir, nos dimos cuenta que las gafas que nos estábamos poniendo tenían que tergiversar, es decir, cambiar el punto de vista, los datos, la manera en que estábamos observando la realidad, porque si no caíamos en estos estereotipos limitados, como por ejemplo, la gente de un periódico o tal que te venía y te decía, quiero contactar con la presidenta de, y es como, no estás entendiendo nada de lo que está significando este movimiento, ¿no? Entonces, esa epistemología. Y después, desde una perspectiva a todas luces, en ese sentido interseccional, la interseccionalidad es como clave, como herramienta que permita pensarnos no solamente como la mujer en el lugar en el que nacimos, sino las mujeres que están habitando nuestros territorios, y es clave en el diseño de políticas públicas. Después, en términos, una vez que entramos en el diseño de políticas públicas, de todas maneras tenemos que entrar en los matices de los distintos factores y elementos que están interactuando, donde claramente los medios de comunicación son claves, y la generación de datos, por eso es tan clave esta reflexión que Caroline Preciado nos hace, ¿no? En el sentido de cómo también cuando nuestra perspectiva, nuestra forma de abordaje es limitado, interpretamos los datos mal, nos perdemos de vista de información, ¿no? Y en ese sentido, bueno, yo siempre, una de las críticas que hago es, cuando, por ejemplo, generamos base de datos a partir de noticias que son recopiladas por los periódicos, estamos cayendo en la reproducción de un sesgo enorme, porque los periódicos ya tienen un sesgo a la hora de recopilar la información, tienen un sesgo de cómo están recibiendo financiamiento, quiénes le dirigen, etcétera, y a su vez qué información o qué noticias reproducen y cuáles no. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer un observatorio de contabilización de protestas a través de lo que dicen los periódicos, estamos teniendo un sesgo impresionante, porque para empezar, creo que, yo me acuerdo cuando empecé a hacer observación de lo que estaba pasando en Valdivia, a la tercera, es decir, a periódicos que tienen difusión mayoritaria, creo que llegó 2 meses después. Eran todos periódicos locales y con noticias muy como laterales, los que hacían referencia a las movilizaciones que ustedes están llevando a cabo. Entonces, sí, claramente ahí tenemos un problema que hay que abordarlo, ojalá desde una perspectiva interseccional, que nos permita visibilizarnos desde los distintos lugares y por tanto dejar de reproducir estos grandes sesgos, y ojalá con una visión amplia del territorio. Gracias, Lucía. ¿Alguien más? Bueno, agradecerles primero, muchas gracias a todas por
por estar aquí, por convocarnos, por todo lo que nos han compartido y por todo lo que han hecho también por el movimiento. Y me quedé pensando también en algo que, como recuerdo bien quién lo dijo, pero también relacionado a las proyecciones, y se mencionó harto el tema de la incomodidad que causó en su momento la organización que tenían las estudiantes, y lo recuerdo muy vívido. Yo trabajo acá, estudié acá, y llevo harto tiempo en la facultad, y lo recuerdo muy vívido hace 4 años en mi unidad, la incomodidad que causaba siquiera mencionar el tema. Entonces también después toda la organización que tenía también, el hecho de que no hubiera un líder con quien poder hablar, y se tomaba como, esto no va a terminar porque no hay con quien hablar. Esos eran como los comentarios que yo escuchaba, ¿cierto? Pero a mí siempre me ha gustado esa incomodidad, entonces también les agradezco haberlo hecho, y me gusta. Yo trabajo en inclusión, por lo tanto también toco mucho el tema de género, y siento que como proyección a mí me gustaría pensar que todo así, me gustaría pensarlo como un compromiso personal, seguir incomodando. Yo creo que para mí ese es el camino, seguir haciendo ruido, seguir hablando como le molesta a algunos, con lenguaje inclusivo, y siento que nos falta también, y como creo hacia donde pienso que, o me gustaría que se mueva esto, me resuena mucho Nancy Fraser con su idea del reconocimiento y la redistribución, y cómo nos quedamos, ¿cierto?, cuando hablamos de justicia social, mucho en el reconocimiento de lo que pasa, pero no redistribuimos los derechos, y nos olvidamos de la importancia de la equidad. Y por eso mismo, como decía alguien por ahí, el tema de por qué no hay más visibilización, por qué no hay más mujeres, el tema de la paridad y todo eso. Y siguen surgiendo todas estas ideas de no nos enfoquemos en el género, enfoquémonos en las capacidades, pero cuando nos quedamos en eso, justamente desde el punto de vista de inclusión también, es que seguimos estancados en lo mismo, en que no, o sea, en creer que buscar la equidad va a ser perjudicial en calidad, por ejemplo, en temas educativos, en calidad de la docencia. O sea, por eso también en inclusión, y tenemos tanto que agradecerle también al feminismo, porque la inclusión educativa o la educación inclusiva como pedagogía también nace gracias a los movimientos feministas. Entonces esta idea de también en inclusión no podemos eliminar nunca el aula especial, porque ¿cómo? Eso va a perjudicar al aula regular. Entonces tenemos todavía muy pegadas esas creencias, y yo creo que ahí es donde para mí la incomodidad es muy importante. Saber que este proceso va a ser incómodo y tiene que ser así, y empezar como a acostumbrarnos a esa sensación, y cuando ya nos empezamos a sentir cómodos, preocuparnos de nuevo. Y yo siento que eso es como en lo que tenemos que estar ahora, porque yo siento que está de nuevo todo calmo, y eso más me asusta que me tranquiliza, digamos. Como decía Lupe también, me hace dudar qué está pasando y qué estamos haciendo, por qué estamos tan calmos si las cosas no han cambiado mucho, digamos. Hacemos un resumen, hay otras cosas que siguen andando. Eso, pensamiento. Lo tengo. Gracias, Yesenia. No sé si lo puedo mencionar, ¿no? Es respecto como a la incomodidad, sí, es algo constante, o sea, creo que es como propio del feminismo, de los movimientos sociales con perspectiva de género, porque al final es incomodar a un sistema ya establecido, un sistema que funciona para un hombre blanco, funcional, de 20 a 50 años, y todo lo que no sea así incomoda. Por eso el feminismo abarca también desde la inclusión, como decías tú, abarca adultos mayores, abarca gente con discapacidad, niños, infancia. Al final el feminismo viene a humanizar
este sistema hecho para un hombre blanco heterosis funcional. Entonces, y está así establecido el mundo. Entonces, yo creo que pequeñas cosas que insistamos con que se cambie esa mirada van a estar incomodando constantemente, y yo creo que tenemos para rato para incomodar y para estar ahí metiendo, molestando. Así que eso, en verdad, estoy siguiendo pensando en tu reflexión, no es como una respuesta ni nada por el estilo. Pero sí hay que incomodar porque tenemos tanto para incomodar en esta forma de vida que nos plantearon. Eso. Gracias, Lupe. Bueno, en honor no solamente al tiempo, porque hay también auxiliares esperándonos, vamos a cerrar, digamos, el conversatorio, no sin antes agradecer, bueno, a Lucía, muchísimas gracias, bueno, por tu intervención y también por tus aportes a esta discusión, a Marcela y a Lucía, y bueno, a través de Lucía también un agradecimiento y reconocimiento a quienes lideraron esta primera toma feminista, a, bueno, estudiantes que yo recuerdo con mucho cariño, y la Marcela seguramente se va a acordar, cuando en su proyecto entrevistó, yo creo que todas las que de alguna manera conocimos a las protagonistas, reconocemos en ella, digamos, una valentía, o sea, un valor de enfrentarse a jerarquía y a discusiones que en esta universidad en particular no existían como parte de la cultura política estudiantil, ¿ya? Algo que Lucía señalaba, yo creo que tiene que ver con esto, o sea, cómo las culturas políticas en la Universidad de Concepción y en esta universidad estudiantil está muy marcada por un tipo de izquierda bueno, radical, muy masculinizada, ¿cierto?, bajo la figura del revolucionario heroico que excluyó por mucho tiempo el protagonismo femenino. Yo creo que el protagonismo que las estudiantes asumieron en parte, ¿cierto?, transformó esas culturas políticas a todo nivel. Yo creo que si bien no permeó a la institución universitaria, sí transformó las culturas políticas, y yo creo que a la izquierda en particular, no solamente en Chile, sino en América Latina. Los debates que hoy día se están dando en México, los debates que se están dando en Argentina, los debates que estamos desarrollando nosotros a partir de gobiernos progresistas, están, digamos, transformando la forma de concebir la política, la forma en la cual no solamente se participa, sino se hace y se ejerce el poder. Y yo creo que ese valor, digamos, es muy relevante. Lamentablemente, en esta universidad, uno de los principales motivos por el cual se origina la toma, que es sacar a un académico acosador, digamos, no se concretó. Ese académico continúa en la universidad hasta el día de hoy. Eso es algo que todos los días nos recuerda cómo, digamos, la estructura universitaria y el pacto masculino, ¿cierto?, de poder se mantiene vigente, no solamente acá, sino en otra universidad, y cómo todavía hay una deuda pendiente en este país por democratizar la institución universitaria y la educación. O sea, de todas las deudas de la postdictadura, esta deuda, la democratización de la institución universitaria, es una de las pendientes, y que el movimiento feminista, yo creo, abrió un paso y un camino que debemos seguir transitando. Agradecerle a todas, dejarla invitada a las actividades durante esta semana. Ayer tuvimos, ¿cierto?, una serie de intervenciones, una cordelada, un mapeo del campo universitario en relación a los lugares seguros y el miedo, ¿cierto? Hoy día este conversatorio, mañana un conversatorio y documental en este mismo auditorio a las 5:30. El jueves, Muestra fotográfica. Claro, una muestra fotográfica, y el viernes, ¿cierto?, una actividad cultural que esperemos, bueno, que esperemos se desarrolle sin temporal. Bueno, vamos a ir viendo cómo va el tiempo, pero así que eso, muchas gracias y un aplauso a quienes nos acompañaron en este conversatorio. No sé si hay que dar algún aviso, ¿no? Ay, que no me llegaron los mensajes. Ya. Ah, sí, tú. Podemos Fue hacer una una
pregunta, sí. Tenemos 2 libros para sortear entre las asistentes, pero no se me ocurre qué pregunta hacer para quienes... Sí, 2 preguntas. ¿Cuándo fue el aniversario? ¿Cuándo se cumplieron Sí. los 4 años de la toma? El día exacto, ¿verdad? La fecha exacta. Sí, se sabe, hay la primera persona que sepa la fecha de abril de la toma, que se cumplen 4 años. La primera persona que levante la mano, ¿cuándo fue el día que se inició la toma feminista? Sí. Tan, 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 tan. ¿Otra? ¿El 22? 17, Sí, toma el libro. pero se lo soplo para que lo usen ahí. Ya. Muy bien. Otra pregunta. A ver, no se me ocurre. Otra pregunta. ¿Podemos usar la del viernes? No, es que es muy linda. ¿Ah? No se me ocurre. Si recuerdan Ya. Por favor, sigan con... Se está despidiendo. ya. Ya, 2 preguntas más pendientes. Sí, ya, una fácil para que alguien levante la mano y se la gane. Si en Santiago es mayo feminista, para Valdivia y el sur sería abril. Ah, ella primero. Un aplauso. Un aplauso. Ya, la segunda pregunta. Lucas, ¿te ocurre? No me ocurre en corazón charbonera. Ya, se me ocurre otra. Luego, la primera toma feminista fue acá en el sitio, ¿cierto? La segunda toma feminista en Chile, ¿dónde fue? Levanta la mano. ¿En Concepción? ¿Sí? ¿Dónde? ¿Concepción? ¿En la Universidad de Concepción? ¿Sí?